¿Está esperando? Ya, bien. Hola, Nico. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, Bien, igual. para los que van a observar este video de la comunidad de historia, la profesora Nicole, profesora jefe del sexto B, nos va a proyectar una clase en donde vamos a hacer un análisis. Ya, y ya nos va a comentar eh, qué dificultad he tenido, cómo lo supo desarrollar, qué momento alto ha tenido de la clase, cómo ella se pudo prever a ciertos elementos de la clase. Así que, Nico, empezamos, tú presenta tu clase y te escucho. ¿Ya? Ya, Después, si queda alguna duda o consulta, yo te la hago. ¿Ya? Pero lo importante es que tú aquí transmitas lo que aprendiste de tu experiencia de esta clase. ya. Consulta, tomo mis pausas para que se escuche lo que se va desarrollando dentro de la clase y voy generando mi análisis. Ya, perfecto. Entonces, yo la clase que tomé es la primera clase oficial del segundo semestre y comencé con un repaso sobre sociedad en democracia, participación ciudadana y sobre derechos y deberes. Entonces, la voy a proyectar para que podamos analizarla. Dame un segundito. Ya, esta clase de todas formas está editada. Entonces no están los... ¿Se puede visualizar? Ya. Ahora sí. Eh, la clase, bueno, la editó la Carito con ayuda de ella. Quedó este formato así como bien estructurado. Entonces, bueno, nos saltamos la etapa que es presentar el contenido y las normas de convivencia, que desde la primera clase las empecé a mencionar y a sugerir para que los chicos igual tengan una estructura y que no pierdan la dinámica que se da dentro de una sala. Y bueno, por un tema de respeto también, que tengamos ciertas normas para poder desarrollar una buena clase. Entonces, esta clase corresponde al 10 de agosto y la desarrollé con el quinto B, que, bueno, comencé con un video que hace referencia a lo que es la democracia, les defino un poco de qué se trata. Es un contenido que ya habíamos abordado, habíamos alcanzado a abordar en algún momento, pero claramente de manera muy superficial. Así que, bueno, eh, traté de que el inicio de la clase igual fuera un poco más extenso, considerando el video, una parte donde explico y defino lo que es el contenido y luego paso inmediatamente a esclavos, por ejemplo, a colocar imágenes para que ellos puedan recordar de qué se trata esta clase. Entonces, por ejemplo, aquí planteo qué son los derechos, pero en particular la de los niños porque ellos tienen más adherencia con el tema. Son para todas las personas que son parte de nuestra sociedad, de todo el mundo. Nadie está ajeno a eso, ¿ya? Nadie nace sin derechos. Todo al momento de que nacemos somos parte de esta declaración. Ustedes como niños, en el momento que nacen, tienen estos derechos, no hay nadie que se los pueda quitar, nadie les puede decir, no, es que tú por estar en este lugar no tienes derecho, no. Esto es para todos, ¿cierto? Desde el día 1 que ustedes nacen. Ya, en primera instancia como que no hubo tanta participación de los chicos, porque yo creo que igual como era la primera clase se les hacía un poco difícil poder participar y todo, pero ya después cuando fui sugiriendo más ejemplos, eh, por ejemplo, el tema de los espacios públicos también se los planteo, ya comienzan a intervenir, sobre todo cuando planteo las instituciones públicas y proyecto imágenes de instituciones que están dentro de la ciudad, ellos ya se empiezan a desenvolver un poco más. A ver. ¿Ya? No sé si, ¿no? Más o menos, ya. También parte de nuestros derechos es la protección, ¿cierto?, de algunas instituciones públicas. No sé si ustedes pueden ver, yo tomé 4
de la ciudad de Valdivia, ¿ya? No sé si pueden reconocer la primera, arriba a mano izquierda. ¿Alguno puede nombrar alguna institución? La escuela. Ya, el colegio, ¿cierto? La escuela, la... Ya, la estación de policía. ¿Qué más podemos ver? Sin miedo a equivocarse. El hospital. El hospital, y falta uno. ¿Pueden reconocer el edificio blanco grande que está allí? No me acuerdo cómo se llama, pero es como cerca de la costanera. Ya, está cerca de la costanera. Tal vez si les doy una pista, en él trabaja el alcalde y los concejales de esta ciudad. ¿Pueden recordarlo? La municipalidad. Exactamente. Ya, en primera instancia, como que ellos igual les cuesta un poquito tomar la dinámica de lo que es la clase, pero creo que a partir de esto después fui tomando, por ejemplo, estos ejemplos que son de su entorno para poder ir desarrollando las actividades. ¿Voy bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Y... ya, después, a medida que va avanzando la clase, claro, voy comentando cosas más técnicas. Por ejemplo, voy explicando qué son los derechos, haciendo un repaso, pero muy, muy amplio sobre este punto, porque como las clases son más o menos cortitas, no podemos abordar en profundidad los conceptos, pero sí trato de que sea una explicación sencilla y clara. Que no me extienda no significa que dejo de lado cosas importantes en cuanto a las definiciones, sino que trato de buscar cosas sencillas y que ellos puedan comprender de manera más fácil. Pero lo que sí tomé desde esta clase en adelante es sí o sí generar una o dos actividades que se desarrollen dentro de la misma clase. Por ejemplo, aquí explico qué son los derechos. Dime. Ya, consulta. Para llevar. ¿Ya? No, ellos, cuando tú hablabas de las leyes, de la responsabilidad, de los derechos humanos, ellos te respondían, ellos podían reconocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades. ¿Te lo manifestaban oralmente o había más bien silencio? No, sabes que les costó un poquito, yo creo, porque, bueno, primero hicimos una actividad sobre el vínculo, que no se ha perdido el vínculo entre nosotros, así como alumno, profesora, o entre ellos como estudiantes, como compañeros. Y bueno, esta fue la primera clase con contenidos y todo, y creo que les costó un poquitito al principio. No lo reconocían, no sé si porque no lo recordaban, porque yo creo que es un contenido que ellos igual manejan bien, ellos tienen súper claros cuáles son sus derechos, y me di cuenta cuando realicé la primera actividad, que traté de que fuera bien amigable. Bueno, después de explicar qué son los derechos, qué son los deberes, por qué debemos aprender la importancia de las instituciones y espacios públicos, y bueno, desarrollé la clase en ese sentido, el qué, el por qué y el para qué. El qué vamos a aprender, el por qué y el para qué, y lo abordé en la actividad que está aquí, que fue muy, muy liviana. En este espacio yo explico finalmente que ellos deben enumerar 5 derechos que podemos ver de manera cotidiana y enumerar 3 deberes que debemos cumplir de manera cotidiana. ¿Por qué hice 3 deberes? Porque considero que igual puede ser un poco más difícil comprender cuál es una obligación para ellos, porque igual son más chiquititos. Entonces, en ese sentido, traté de sugerir una actividad que fuera más, enumerar algo más sencillo. ¿Coloco el video nomás? ¿O cuando ya ellos empiezan Sí. El desarrollo de la actividad ya, no, dame me gustaría un que lo segundo. pudiera presentar. Entonces, bueno, además de darles el espacio para que ellos desarrollen la actividad dentro de la misma clase, que es un lapso igual breve, es como de 8 minutitos, y ellos igual van avisando cuando ya están listos. Pero les doy ese espacio como para que se concentren y yo no estar hablando encima de lo que ellos hacen.
Entonces, ¿Ya? Derecho a tener amigos. Esto, tú da el tiempo para no tomar del tiempo de ustedes, que no sé si... Tu respuesta, por favor, si es que la puedes compartir. Sí. Cuénteme. Derecho a tener una comunidad democrática, derecho a compartir. ¿Ya? Derecho a tener familia. ¿Ya? Derecho a tener amigos. ¿Ya? Derecho a tener derecho a tener salud. ¿Ya? Deber ir a la escuela. ¿Ya? Sí, muy bien. Ayudar a mi papá. ¿Ya? Estudiar. Y estudiar. Muy bien, Israel, te felicito. Hoy día en la clase te voy a dejar un tic para poder llevar un registro que estás participando en clases, ¿ya? Así que te felicito y muchas gracias por compartir tu respuesta. bueno, también eso es lo otro que trato de hacer, llevar el registro de los alumnos que participan y también mencionar que voy registrando quienes participan en clases para que el resto se anime. Y por otro lado, bueno, las felicitaciones siempre están. A todos los que participan los felicito y que ellos también no sientan miedo de poder participar de la clase. O sea, ellos los incentivo a que pueden equivocarse en algún momento y está bien porque ellos son parte del proceso de aprendizaje y es normal que cometan errores o tengan dificultades con algún tema. Sigo presentando las otras ¿cómo resolvimos la actividad? No, yo creo que estamos ahí, yo creo que podríamos reflexionar sobre si a ti te acomodó esta actividad, si le acomodó a los estudiantes, si me pudiera ahondar en eso. Y para cerrar, ¿cómo ha sido el trabajo con la profesora Carolina y la coordinación para la diversificación del aprendizaje? Ah, ya, Eso como para el cierre, ¿te parece? sí. Ah, bueno, y antes de que se me vaya, bueno, siempre termino la clase con una reflexión. Para reflexionar, entonces, ¿por qué es importante que cada uno de nosotros cumpla con los derechos y los deberes? Y ahí también hay una respuesta de los chicos, o eso lo dejo para otra oportunidad. Proyéctalo, me Ya. parece. Sí, porque por último Y después, es muy importante lo que dice Israel, así que a dentro ver, de esa reflexión de poder participamos con estos derechos y deberes. ¿Ya? Una reflexión final es que ustedes piensen por qué es importante, finalmente, ¿cierto?, que cada uno de nosotros cumpla con estos derechos y deberes. ¿Ya? Yo sé que de repente eso puede ser un trabajo un poquito más complicado que haya que analizar un poco más, pero cuando tengan tiempo libre, se acuerden, digan qué hicimos en la clase de historia, puedan reflexionar por qué es importante que nosotros cumplamos con estos derechos y deberes. ¿Ya? Nico, disculpa, te silencié, ¿lo puedes volver a habilitar?
Ahora sí. Aló, Nico. Discúlpame, se me pegó el video, pero sigo grabando, eso yo lo voy a editar, ¿ya? Necesito que habilite tu micrófono. Habilita Ah, tu ya, micrófono, ya, por favor. chuta. No es que había silenciado Ahí, porque ya. iba a escribir un mensaje justo, así que pasa. Y vamos con esa parte. Ya. Sí, habilítame de nuevo esa parte que están respondiendo los estudiantes. Ya. Y con eso cerramos, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Les voy a dejar tener derecho a un hogar, tener derecho a comer, dice, tener derecho a tener una familia, dormir, a ir hay cosas que hacer. Derecho a vestir. ¿Por qué es importante, finalmente, cierto, que cada uno de nosotros cumpla con estos derechos y deberes? ¿Ya? Yo sé que de repente eso puede ser un trabajo un poquito más complicado que haya que analizar un poco más. Pero cuando tengan tiempo libre, se acuerden, digan, ¿qué hicimos en la clase de historia? Puedan reflexionar por qué es importante que nosotros cumplamos con estos derechos y deberes. ¿Ya? ¿A alguno se le ocurre? A mí sí, Israel, te escucho. porque eso hace que sea un país más democrático y que se organice. Exactamente, ¿cierto? Que seamos un país, ¿cierto? Y libre de poder. Bueno, esa es la actividad con la que cierro finalmente. Bien, una consulta. Dime. La participación de las niñas en esta clase o en tus clases, ¿cómo ha estado? Porque hay harta niña bien Sí, participativa, la Matilda, la la Francesca, la Francesca, Agustina, sí, al principio eh, le costaba un poco, pero la Agustina. ¿sabes qué? Han sido un buen aporte y un buen apoyo porque las chicas son dinámicas, son participativas. Pero al principio les costaba un poquitito por un tema que les da vergüenza, no quieren salir como, no quieren tener la cámara activa para que no las vean, pero de a poco han ido mejorando. Así que no, súper bien. Bueno, y con respecto a lo que me decías de la Carito en las clases, pero un apoyo súper importante. De verdad, yo noto mucho cuando ella no está en mis clases porque de verdad que hace más fácil el proceso, tanto para mí como para los chicos. Es un apoyo muy Pero importante. en qué te colabora específicamente? Bueno, Por ella, ejemplo, reformula preguntas, te genera pausa, explica. no, pero me ayuda a desarrollar el material. Sí, de todas maneras, cuando comienzo la Ya. clase y doy las normas y las sugerencias, les planteo a los chicos que cualquier cosa que ellos no comprendan, también está la tía Carito para apoyarnos. Y Clara, o sea, yo por lo menos en las clases también voy haciendo pausas, consultando si se entendió el contenido, si hay alguna duda. Perfecto. Dejemos el registro hasta acá. Hay muchas más materia de que conversar sobre la clase, pero yo creo que como una primera muestra podríamos cerrar. ¿Ya? Solo una última pregunta. ¿Qué dificultad tuviste en esta clase que ya has superado en las próximas o que todavía no superas? ¿Ya? ¿Alguna complejidad de explicar algún objetivo, alguna materia o concluir algo, la participación de los niños? Ahí te dejo esa última parte. Eh, o sea, dentro de las dinámicas de las clases, algo que puedo conservar es la estrategia de las actividades cortas que se realizan dentro de la clase y después dejar una que sea para la casa, una actividad para la casa, entre comillas, que son relativamente sencillas. En esta fue la primera clase que lo hice, que generó una actividad que se desarrollara dentro de la misma clase y me resultó bien. Entonces, todas las clases las fui haciendo iguales, con una actividad sí o sí, para que pudiese haber un diálogo y que los chicos participen, porque de verdad encuentro que eso es lo importante. ¿Y hay estudiantes que se conectan y no te participan? Pero Sí, hay estudiantes que se conectan y no te participan. sí,
Pero yo pensaba que era porque no querían participar y pasaba mucho que a algunos no les funcionaba el micrófono o sentían que interrumpían, como el internet es un poco lento. Yo pregunto algo y ellos lo escuchan después y como que se va interrumpiendo la clase. Entonces, cómo lo solucioné es que vayan escribiendo en el chat. Por ejemplo, proyecto la actividad, también les dejo la actividad en el chat y los que no puedan mencionar las respuestas a través del micrófono, ellos pueden escribirlo y lo desarrollan al tiro en el chat. Y de alguna forma igual que abordamos. Perfecto, profesora. Ya, profesora, vamos a seguir abordando esto. También en algún minuto vamos a mostrar clases mía y de otra colega cuando se integre Daisy, que está enferma. Agradezco su participación en este primer registro. Gracias. Y muy buen material. Ya voy a detener la grabación.